No vamos a hablar de falta de talento, ni de falta de recursos, ni de una empresa lenta que no vio venir la tecnología. Quiero dejar eso fuera desde el principio, porque es la explicación cómoda y casi nunca es la verdadera. Hoy quiero hablar de lo contrario, de cómo el activo más valioso de un líder, su experiencia, es exactamente lo que le impide ver lo nuevo. Y eso, que suena casi a contradicción, es el corazón de anticipar el cambio, porque anticipar no es tener una bola de cristal, es ser capaz de ver lo nuevo cuando aparece, aunque no se parezca a nada de lo que ya conoces. Y resulta que lo que más nos ayuda a operar el presente, la experiencia, es lo que más nos estorba para ver ese futuro. Cuéntame el caso, porque este es de los que parecen imposibles hasta que entiendes el mecanismo por dentro. 2006. Intel. La compañía que define la industria de los procesadores, la que pone el corazón de casi todas las computadoras del mundo. Llega Apple con una propuesta: hacer el chip de un teléfono que todavía no se ha presentado, el primer iPhone, y el presidente de Intel en ese momento, Polo Tellini, dice que no. Y lo primero que hay que decir antes de juzgarlo es que no fue una decisión tonta. Eso es lo que la hace interesante. Para nada tonta, y lo sabemos porque años después, en su última entrevista como director ejecutivo en la revista The Atlantic en 2013, lo cuenta él mismo, sin esconderse. Explica que Apple quería pagar por ese chip un precio que estaba por debajo de lo que a Intel le costaba producirlo, según sus propios cálculos. Y dice una frase muy corta sobre esa decisión: no pude verlo, y añade algo todavía más duro, que en retrospectiva el cálculo de costos estaba equivocado y que el volumen terminó siendo cerca de 100 veces lo que cualquiera había imaginado. Quiero que nos detengamos en esa frase, porque cabe entera en el microscopio. No pude verlo. Vamos a mirarla de cerca, casi en cámara lenta, porque ahí está todo. Primero, fíjate en lo que no falló. No falló la inteligencia. Ottellini era brillante, dirigía una de las empresas más complejas del planeta. No falló la información, tenían los mejores analistas de costos del mundo. No falló la prudencia. La decisión sobre el papel era impecable. Un chip que se vende por debajo de lo que cuesta producirlo es un mal negocio. Cualquier escuela de negocios te enseña a decir que no a eso. Entonces, si no falló nada de eso, ¿qué falló? Falló la mirada. Y aquí es donde quiero ir muy despacio porque es sutil. Intel llevaba décadas ganando muchísimo dinero con márgenes altos en una clase de chips. Esa experiencia, que era su mayor fortaleza, se había sedimentado en una forma de ver el mundo. Y en esa forma de ver, un negocio de márgenes bajos no era un negocio, era una distracción, casi una falta de respeto. Así que cuando Apple llegó con algo de márgenes bajos, Ottellini no lo evaluó con los ojos frescos, lo evaluó con los ojos que 30 años de éxito le habían formado. O sea que no es que mirara y decidiera mal, es que miró con unos lentes que ya no podía quitarse. Lentes que se le habían fundido con los ojos. Y esa es la trampa fina de toda esta conversación. La experiencia no te llega como una opinión que puedes poner sobre la mesa y revisar. Te llega como una manera de percibir. No piensas, esto es de márgenes bajos, por lo tanto lo descarto. Eso sería un razonamiento, y un razonamiento se puede discutir. Lo que pasa es más profundo. Simplemente no lo ves como una oportunidad. Te llega ya filtrado, ya coloreado, antes de que tu parte consciente entre a opinar. Por eso la frase es tan exacta. No dijo, decidí que no, dijo, no pude verlo. Y era literal. Y aquí es donde el caso para mí se vuelve enorme, porque deja de ser sobre Intel, porque Intel no era una empresa ingenua sobre el cambio. Al contrario, eran famosos por lo opuesto, por estar obsesionados con que alguien los pasara por encima, por una paranoia casi cultural de quedarse atrás. Su fundador hizo célebre esa idea, y aún así. Y ese aún así es lo que lo vuelve universal, lo que hace que esto nos hable a todos. No le pasó al líder distraído, al perezoso, al que no leía. Le pasó al más capaz, al más experimentado, al más consciente del peligro de quedarse atrás. Y te voy a decir algo que parece exagerado y no lo es. Eso no fue una excepción, es la regla. El líder más capaz es el más vulnerable a no ver lo nuevo. Esa afirmación necesita que la sostengas, porque va contra todo el sentido común. ¿Por qué el más capaz y no el menos? Porque la capacidad aquí viene de la profundidad de la experiencia.
Y mientras más profunda y más exitosa es tu experiencia, con una forma de ver, más invisible se vuelve esa forma para ti y más confías en ella, justo en el momento en que deberías sospechar. El novato no tiene lentes todavía, así que mira con torpeza, pero mira lo que hay. El veterano tiene lentes tan pulidos por el éxito que ve con una nitidez extraordinaria el mundo de ayer. La profundidad de tu experiencia es exactamente la profundidad de tu punto ciego. Y si eso es verdad de una persona, se vuelve casi aterrador en un equipo, porque arriba, en la mesa donde se deciden las cosas grandes, casi todos llegaron por la misma vía, con trayectorias parecidas y por lo tanto con lentes parecidos. Ahí está el riesgo multiplicado y casi nadie lo nombra. La sala más experimentada de la empresa, la del comité de dirección, suele ser también la más ciega a lo nuevo, precisamente porque todos comparten el mismo cristal. Se confirman entre ellos sin darse cuenta. Lo que para uno es evidente, para los demás también, y esa coincidencia se siente como certeza, cuando muchas veces es el mismo punto ciego repetido 7 veces alrededor de una mesa. Por eso las miradas que vienen de afuera, de gente más joven o de otra industria, valen tanto. Y por eso también la experiencia colectiva las descarta con tanta facilidad, porque no hablan el idioma del cristal compartido. Suenan ingenuas, y a veces lo que suena ingenuo es justo lo que ve el terreno nuevo sin el filtro viejo encima. Eso le da la vuelta por completo a cómo tratamos la experiencia. La tratamos como un seguro. Mientras más experiencia pensamos, menos riesgo de equivocarse. Y es un seguro, no lo niego, para los problemas que se parecen a los del pasado. Ahí la experiencia es oro puro. El problema es el día en que el problema cambia de naturaleza. Ese día el mismo seguro se convierte en una venda, porque la experiencia es, en el fondo, memoria de un terreno. Y cuando el terreno se mueve, tu memoria te sigue mostrando cómo era antes, con total confianza, y tú sigues caminando seguro hacia donde antes había suelo firme. Déjame entonces decir el principio en seco, porque creo que es el centro de todo. Lo que te trajo hasta aquí es exactamente lo que te impide ver lo que viene, y no por mala suerte, por construcción. Por construcción, esa es la palabra. No es un accidente que se pueda evitar teniendo más cuidado. Está cosido a la manera en que aprendemos, y por eso no se arregla esforzándote más, ni siendo más inteligente. Un líder que intenta ver lo nuevo apretando los dientes y pensando con más fuerza, lo único que hace es pensar con más fuerza con los lentes puestos. No se los quita. El problema nunca estuvo en cuánto piensas, está en con qué miras. Y entonces llegamos a la pregunta práctica, que además es la pregunta más difícil de todas, porque es la pregunta del punto ciego. ¿Cómo sabes qué no estás viendo, si por definición no lo ves? Esa es la pregunta correcta, y te aviso que no tiene una respuesta fácil, porque no se contesta mirando con más fuerza hacia adelante. Eso es lo que todos intentan, y es inútil, porque sigues mirando con el mismo cristal. Se contesta de otra manera, aprendiendo a notar el filtro mismo, a reconocer el momento exacto en que algo te parece, de inmediato, una mala idea, y detenerte a preguntarte una cosa incómoda. ¿Me parece mala para el negocio o mala para los ojos que el pasado me formó? Hay un par de costumbres que ayudan, no como receta, sino como dirección. Una es tratar tus certezas más fuertes como las más sospechosas, en vez de como las más seguras, porque son justo las que más años de cristal llevan encima. Otra es buscar a propósito a quien no comparte tu experiencia y escucharlo de verdad cuando dice algo que te suena absurdo, porque ese absurdo muchas veces es el nombre que tu filtro le pone a lo que no encaja en él. No te puedo resolver eso en una frase, sería deshonesto. Y además la frase fácil sería justo lo contrario de lo que digo. Lo que sí te digo es que esa capacidad se trabaja de forma deliberada y que es de las disciplinas más exigentes que existen, porque te obliga a desconfiar de tu mayor fortaleza. Dame un ejemplo de ese filtro funcionando en el día a día, más allá de Intel, algo que cualquiera que dirige reconozca. 3 frases. Eso aquí no funcionaría. Ya lo intentamos.
Ese no es nuestro negocio. Cada una de esas frases puede ser sabiduría destilada de años y puede ser un lente viejo hablando. Y aquí está lo perturbador. Desde adentro se sienten exactamente iguales. Cuando dices, ese no es nuestro negocio, no sientes que tienes un punto ciego, sientes que tienes criterio. El punto ciego no se siente como ceguera, se siente como experiencia hablando con autoridad. Eso es lo más inquietante de todo el episodio, creo. No avisa, no hay una alarma que se encienda, se disfraza de lo más valioso que tienes. Se disfraza de tu propio juicio. Por eso casi nadie entrena esto. Y aquí toco algo que va más allá de la técnica. Admitir que tu mayor activo es también tu punto ciego cuesta muchísimo, porque tu identidad está construida sobre ese activo. Pedirle a un líder experimentado que desconfíe de su experiencia es pedirle que desconfíe de quién es, y eso duele. Es más cómodo seguir confiando, hasta el día en que el mercado te cobra la factura. La factura que pagó Intel. La factura de Intel, y con un detalle cruel, la pagó con todos los datos a favor de su error. El propio Otellini lo resumió después. Dijo que en Intel se hablaba con datos, pero que su instinto le había dicho que sí, y que debió seguir su instinto. Fíjate qué confesión. No fue que le faltaran datos, fue que los datos, leídos con los lentes de siempre, lo llevaron con toda seguridad al lugar equivocado. Hay algo humilde y muy poderoso a la vez en la salida de esto. No se trata de tener menos experiencia. Nadie quiere un líder sin experiencia. Nadie. Se trata de no dejar que la experiencia mire por ti. Esa es la línea exacta y es muy fina. La experiencia debe estar en la sala, sentada a la mesa, como la consejera más respetada. Lo que no puede hacer es sentarse en la silla y decidir sola. El día que se sienta en la silla y decide sin que tú revises su mirada, te conviertes en Intel diciéndole que no al iPhone, convencido, con cifras y profundamente equivocado. Y eso reordena lo que significa anticipar el cambio, que es de lo que va este eje. Anticipar no es predecir el futuro, es otra cosa. Es notar cuando tu propia mirada quedó vieja. Esa es la capacidad de verdad y es mucho más humilde y más poderosa que adivinar. El que anticipa el cambio no es el que tiene mejores ojos, es el que revisa su cristal antes de que el mercado lo obligue a hacerlo a golpes. Casi todos esperamos al golpe. El golpe nos quita los lentes a la fuerza y para entonces ya perdimos el iPhone. Anticipar es quitártelos tú a tiempo por decisión propia. Y fíjate en la asimetría, porque es brutal. El golpe siempre llega más tarde de lo que crees y más fuerte de lo que esperas. Cuando el mercado te quita los lentes a la fuerza, ya no estás eligiendo, estás reaccionando, casi siempre tarde y desde la debilidad. En cambio, revisarte el cristal cuando todavía vas ganando, cuando nada te obliga, cuando todos te dicen para qué cambias si vas bien, eso no tiene recompensa inmediata. Nadie te aplaude por dudar de tu propia vista en plena bonanza. Por eso es tan raro. Y por eso, cuando alguien lo logra, desde afuera parece suerte, cuando en realidad fue la disciplina más difícil de todas, la de sospechar de uno mismo justo cuando todo indica que tienes razón. Quiero cerrar con una imagen, porque creo que se queda mejor que cualquier conclusión. Piensa en alguien que lleva tantos años usando los mismos lentes que ya olvidó que los trae puestos. Ve el mundo con un tinte, y cree que ese tinte es el color real de las cosas. No puede quitárselos con solo desearlo, porque ya no lo siente como algo separado de sus ojos. Pero hay una cosa que sí puede hacer. Puede aprender a notar el tinte, a preguntarse, frente a lo que ve, cuánto de esto es el mundo y cuánto es el cristal. Y esa es toda la diferencia. Los que anticipan el cambio no tienen una vista más aguda. Tienen la disciplina de mirar el cristal antes de mirar el paisaje. Tu experiencia es ese cristal. Te dio años de visión nítida. Y el día que el paisaje cambie, lo único que te va a salvar no es ver con más fuerza. Es recordar que llevas lentes. Tu experiencia cavó la nitidez con la que ves hoy. Tu trabajo, de ahora en adelante, es no olvidar que es un cristal y que el paisaje, tarde o temprano, va a cambiar. Ahí lo dejamos.